Hay nombres que, con el paso del tiempo, dejan de pertenecer únicamente a una persona y comienzan a representar una época completa. Humberto Zurita es uno de esos nombres. Para millones de espectadores en México y América Latina, su rostro no es solo el de un actor reconocido. Es el rostro de un hombre que atravesó décadas de televisión, cine, teatro, amores públicos, pérdidas profundas y silencios que hablaron más fuerte que cualquier declaración. Nacido en Torreón, Coahuila, Humberto Zurita construyó una carrera que no dependió únicamente de la apariencia, del carisma o de la fama inmediata. Su ascenso tuvo algo más difícil de conseguir: permanencia. En una industria donde muchos brillan durante una temporada y desaparecen cuando cambian las modas, Zurita logró mantenerse vigente, serio, respetado y presente. Su trayectoria estuvo marcada por personajes intensos, por historias melodramáticas, por villanos memorables y por hombres atormentados que parecían llevar siempre una verdad escondida detrás de la mirada. Pero detrás de esa imagen fuerte, elegante y casi impenetrable, también existía un ser humano vulnerable. Un hombre que conoció el amor, la estabilidad, la familia, la pérdida y la reconstrucción. Durante años, su historia sentimental estuvo inevitablemente ligada a Christian Bach, la actriz argentina con quien formó una de las parejas más admiradas del espectáculo latinoamericano. Juntos, no solo compartieron una vida familiar, también compartieron proyectos, decisiones artísticas, una visión de independencia profesional y una complicidad que muchos consideraban imposible de romper. La muerte de Christian Bach dejó una sombra inmensa sobre la vida de Humberto. No fue únicamente la pérdida de una esposa. Fue la pérdida de una compañera de ruta, de una aliada creativa, de una mujer con la que había construido una parte fundamental de su identidad pública y privada. Desde entonces, cada aparición de Zurita fue leída con una sensibilidad distinta. El público ya no veía solo al actor, veía al viudo, al padre, al hombre que intentaba mantenerse de pie después de una despedida dolorosa. Por eso, cuando el amor volvió a tocar su puerta, muchos lo observaron con atención. La relación con Stephanie Salas despertó curiosidad, sorpresa y también críticas. Algunos celebraron que Humberto se permitiera vivir una nueva etapa. Otros juzgaron la diferencia de edad, la exposición mediática o el simple hecho de que un hombre que había amado tanto a una mujer pudiera volver a enamorarse. Como suele ocurrir con las figuras públicas, la gente olvidó que detrás de cada fotografía hay una vida que no cabe en un titular. Humberto y Stephanie aparecieron ante el mundo como dos personas adultas que habían decidido acompañarse sin hacer demasiado ruido. No se trataba de una historia adolescente, ni de un romance construido únicamente para las cámaras. Había entre ellos una sensación de madurez, de calma, de segunda oportunidad. Él venía de un duelo profundo. Ella también cargaba su propia historia, su propio linaje artístico, sus propias cicatrices. Juntos parecían encontrar un territorio intermedio, un amor sin promesas exageradas, pero con gestos visibles. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la tranquilidad pocas veces dura. Cuando una pareja pública se muestra feliz, aparecen quienes buscan grietas. Cuando una relación parece estable, surgen versiones que intentan convertir la serenidad en escándalo. Y cuando una figura como Humberto Zurita, acostumbrada a la discreción, decide sonreír otra vez, esa sonrisa se transforma en material de análisis, sospecha y especulación. Así comenzó a crecer una narrativa oscura alrededor de su vida sentimental. No una verdad comprobada, no una confesión oficial, sino una historia alimentada por rumores, miradas malinterpretadas, gestos captados fuera de contexto y comentarios que se expandieron como fuego en redes sociales. Según esa versión especulativa, Humberto habría descubierto una supuesta traición sentimental. La historia decía que la mujer a la que había entregado su confianza lo habría engañado con un hombre inesperado, alguien que nadie imaginaba cerca de ese círculo íntimo. Pero la pregunta más importante no era si el rumor era cierto o falso.
La pregunta era por qué tanta gente estaba dispuesta a creerlo. Tal vez porque el público está acostumbrado a ver a Humberto Zurita interpretando hombres heridos por la pasión, personajes que sufren en silencio, figuras que aparentan control mientras todo se derrumba por dentro. Tal vez porque su propia vida ha estado marcada por pérdidas reales, y cualquier posibilidad de nuevo dolor parece encajar en una narrativa trágica. O tal vez porque la audiencia muchas veces confunde la vida privada de un artista con los melodramas que lo hicieron famoso. Lo cierto es que la imagen de Humberto descubriendo una traición sentimental resultaba poderosa desde el punto de vista narrativo, no porque existiera una confirmación, sino porque conectaba con una idea profundamente humana, la fragilidad de volver a confiar después de haber sufrido. Para un hombre que ya había conocido el amor largo, la pérdida definitiva y la lenta reconstrucción emocional, una nueva decepción tendría un peso distinto. No sería simplemente una ruptura, sería la sensación de que la vida volvía a ponerlo frente a una prueba injusta. Sería la pregunta silenciosa de quien se permite amar otra vez y, de pronto, teme haberse equivocado. En esa tensión se sostiene el drama mediático. Humberto Zurita no necesitaba gritar para que el público imaginara su dolor. Bastaba con su silencio. Bastaba con una mirada seria en una alfombra roja, una respuesta breve ante la prensa, una ausencia en redes sociales o una fotografía sin la sonrisa habitual. En tiempos de redes, cualquier pequeño gesto se convierte en pista. Y cuando el público quiere encontrar una tragedia, termina encontrándola incluso donde quizás solo hay cansancio. La supuesta traición, según las versiones más sensacionalistas, habría involucrado a un hombre del entorno artístico. Alguien que no aparecía como amenaza evidente. Esa es la parte que volvió la historia más explosiva. No era un desconocido, no era una figura lejana, sino alguien que, en la imaginación del público, podía haber estado cerca sin levantar sospechas. Ese elemento convirtió el rumor en una especie de novela de intriga. Pero Humberto Zurita, incluso ante la especulación, ha construido una imagen contraria al escándalo. No es un artista que parezca necesitar la polémica para mantenerse vigente. Su carrera, su apellido y su historia pesan lo suficiente como para no depender de rumores. Precisamente por eso, el contraste entre su perfil reservado y la intensidad de esta narrativa convirtió el tema en algo todavía más comentado. El público quería una reacción, los medios querían una frase, las redes querían una señal. Pero el silencio, en ocasiones, es la única respuesta posible cuando la vida privada es arrastrada hacia el espectáculo. Y así, antes de cualquier confirmación, antes de cualquier prueba, antes de cualquier declaración directa, la historia ya había tomado forma. Humberto Zurita, el hombre fuerte de las telenovelas, el viudo que volvió a creer en el amor, el actor que parecía haber encontrado calma en una nueva etapa, era colocado otra vez en el centro de una supuesta tragedia sentimental. Pero la verdadera tragedia, quizá, no estaba en la supuesta infidelidad. La verdadera tragedia estaba en la facilidad con la que una vida entera puede reducirse a una sospecha. En el mundo del espectáculo, un rumor rara vez nace completo. Primero aparece una frase suelta, luego una fotografía, después, una interpretación. Más tarde, alguien asegura haber visto algo. Otro afirma conocer a una fuente cercana. Y cuando la historia llega al público, ya no importa cómo comenzó. Importa lo que la gente está dispuesta a imaginar. Eso fue lo que ocurrió con la versión que colocó a Humberto Zurita frente a una supuesta traición amorosa. La historia comenzó a circular como suelen circular las historias peligrosas, sin nombres claros, sin pruebas contundentes, pero con suficientes detalles insinuados como para despertar curiosidad. Se decía que algo se había roto, que la relación ya no era la misma, que había distancia, que ciertos gestos públicos no coincidían con la imagen de una pareja feliz. En una época donde cada movimiento de los famosos es observado, archivado y comentado, la ausencia de una foto puede pesar tanto como una declaración. Si una pareja no aparece junta durante algunos días, el público habla de crisis. Si aparece junta pero seria, se habla de tensión.
Si sonríe demasiado, se sospecha que intenta ocultar algo. La vida pública se convierte entonces en una trampa sin salida. Todo significa algo, incluso cuando no significa nada. Para Humberto, esta preciosa posesión no tenía una carga especial. Él no era un joven actor aprendiendo a convivir con la prensa, era un hombre con décadas de experiencia. Alguien que conocía perfectamente el precio de la exposición. Había atravesado entrevistas difíciles, rumores de carrera, preguntas sobre su familia, especulaciones sobre su duelo y comentarios sobre su vida amorosa. Pero una cosa es lidiar con la curiosidad profesional y otra muy distinta es ver cómo la intimidad emocional se convierte en espectáculo. La versión más dramática del rumor decía que Humberto habría descubierto mensajes, encuentros o señales que apuntaban a una cercanía indebida entre su novia y un hombre inesperado. El detalle del hombre inesperado fue lo que convirtió la historia en combustible perfecto para titulares. Porque no se hablaba de un rival evidente, sino de alguien que supuestamente estaba fuera del radar. Alguien que por su posición, su historia o su cercanía social, habría provocado una sorpresa mayor. Pero aquí es necesario detenerse. En ausencia de pruebas, cualquier nombre sería injusto. La especulación puede entretener, pero también puede destruir reputaciones. Por eso, lo más responsable es entender esta historia como un espejo de la cultura mediática. Una narración que revela más sobre el apetito del público por el drama que sobre la verdad privada de sus protagonistas. Aún así, desde el punto de vista emocional, la hipótesis resulta poderosa. ¿Qué ocurre cuando un hombre que ha reconstruido su vida después de una pérdida se enfrenta a la posibilidad de una traición? ¿Qué pasa cuando alguien que creía haber encontrado paz descubre, o cree descubrir, que esa paz podía ser frágil? ¿Cómo se procesa una herida nueva cuando el corazón todavía conserva cicatrices antiguas? Humberto Zurita siempre ha proyectado una masculinidad distinta a la del escándalo fácil. No es el tipo de figura que construye su imagen desde la confrontación pública. Su fuerza parece venir de la contención. Por eso, en esta narrativa, el dolor no se imagina como una explosión, sino como un silencio. No como una escena de gritos, sino como una conversación interrumpida. No como una venganza pública, sino como una distancia progresiva. Esa es, tal vez, la razón por la que el rumor impactó tanto. La audiencia no imaginaba a Humberto haciendo un espectáculo de su dolor. Lo imaginaba encerrándose en sí mismo, analizando cada detalle, preguntándose en qué momento algo cambió. Lo imaginaba repasando conversaciones, miradas, silencios. Lo imaginaba descubriendo que, a cierta edad, las heridas no duelen menos. A veces duelen más, porque uno ya sabe exactamente cuánto cuesta volver a levantarse. En esta versión dramatizada, el descubrimiento no habría llegado como un golpe repentino, sino como una suma de señales. Primero, una distancia emocional. Luego, respuestas distintas. Después, horarios que no coincidían, llamadas que quedaban sin explicación, gestos que ya no tenían la misma naturalidad. El corazón, cuando ama, suele resistirse a aceptar lo evidente, pero también percibe antes que la razón cuando algo ha cambiado. Para un hombre como Humberto, acostumbrado a leer personajes, emociones y subtextos, quizá lo más doloroso no sería descubrir una prueba, sino sentir que la confianza se había debilitado. Porque la confianza no siempre se rompe con una escena dramática. A veces se rompe con una duda que no se va, con una pregunta que queda flotando, con una respuesta que parece correcta, pero no alcanza. La supuesta presencia de un tercero inesperado agregaba una capa de humillación pública. En cualquier historia de amor, la infidelidad duele. Pero cuando la relación pertenece al mundo del espectáculo, el dolor se multiplica porque deja de ser íntimo. Ya no basta con sufrir. Hay que sufrir mientras otros opinan. Hay que procesar una herida mientras los titulares exageran, mientras los comentaristas adivinan, mientras las redes convierten el dolor en entretenimiento. Esa es la parte verdaderamente cruel de la fama. El público muchas veces exige transparencia absoluta,
pero no siempre ofrece compasión. Quiere saber qué pasó, quién falló, quién mintió, quién lloró primero. Quiere detalles, quiere culpables. Quiere una historia con principio, nudo y desenlace. Pero la vida real rara vez funciona así. Las relaciones se desgastan de maneras complejas. Los sentimientos cambian. Las personas callan por razones que nadie afuera comprende. En el caso de Humberto, cualquier crisis sentimental sería interpretada también a la luz de su pasado. Christian Bach aparece inevitablemente como una presencia simbólica. No porque una nueva pareja deba competir con un amor anterior, sino porque el público nunca olvida las grandes historias. Para muchos, Christian sigue siendo parte esencial del relato de Zurita. Por eso, cuando Humberto inició una nueva etapa afectiva, hubo quienes lo celebraron y quienes lo observaron con cierta nostalgia, como si el pasado tuviera derecho a reclamarle fidelidad eterna. Esa carga emocional hace que cualquier rumor sobre una nueva decepción parezca todavía más doloroso, porque no se trataría solo de una pareja que enfrenta dificultades. Se trataría de un hombre que, después de haber amado profundamente y haber perdido, decidió abrir otra vez una puerta que quizá creía cerrada. Si esa puerta volviera a cerrarse por una traición, la herida sería doble, por el presente y por todo lo que costó llegar hasta ahí. Pero también existe otra lectura. Tal vez el verdadero conflicto no sea la infidelidad, sino el miedo social a ver a una figura madura viviendo un amor imperfecto. A veces el público exige que las parejas famosas sean símbolos absolutos. O están plenamente felices, o están destruidas. O son almas gemelas, o son una mentira. O hay amor eterno, o hay traición. No se permite la complejidad. No se acepta que dos personas puedan atravesar diferencias, discusiones, malos días o crisis, sin que eso signifique necesariamente un final escandaloso. La narrativa del hombre inesperado funciona porque simplifica todo. Convierte una posible dificultad de pareja en una historia fácil de consumir. Víctima, traidor, tercero, descubrimiento, tragedia. Pero la realidad emocional de los adultos suele ser más difícil. A veces no hay villanos claros. A veces hay heridas acumuladas. A veces hay errores, malos entendidos, cansancio, presión externa y expectativas imposibles. Por eso, más allá del sensacionalismo, el caso permite analizar algo importante: la manera en que el público consume el dolor de los famosos. Humberto Zurita no es un personaje de ficción, aunque muchos lo hayan conocido interpretando historias intensas. Su vida no es una telenovela, aunque la prensa a veces intente escribirla como si lo fuera. Y si alguna vez enfrentó o enfrenta una crisis sentimental, esa crisis pertenece primero a su intimidad, no al espectáculo. Aún así, la figura de Humberto herido por una traición sigue siendo poderosa porque toca una fibra universal. Todos conocen, de alguna forma, el temor a confiar y ser decepcionados. Todos entienden el golpe de descubrir que alguien, a quien se quería, podía estar emocionalmente en otro lugar. Todos han sentido, aunque sea una vez, que la persona amada guarda un silencio que duele. En ese sentido, el rumor sobre Humberto se volvió grande no por las pruebas, sino por la emoción que proyectaba. La gente no solo hablaba de él, hablaba de sus propios miedos, de sus propias traiciones, de sus propias segundas oportunidades, de ese momento en la vida en que amar otra vez parece un acto de valentía, pero también una exposición al dolor. Y quizá por eso la historia, aunque no confirmada, encontró tanto eco. Porque Humberto Zurita representa al hombre que parecía haber sobrevivido a todo. Al duelo, al paso del tiempo, a las exigencias de la fama, a la reinvención profesional. Verlo enfrentado a la posibilidad de una nueva herida sentimental resultaba casi insoportable para quienes lo admiran. Era como si la vida volviera a poner a prueba a alguien que ya había pagado demasiados precios. Pero el destino de un hombre no puede escribirse solo desde el rumor. Y el final de Humberto Zurita, si es que puede hablarse de un final en esta historia,
no está determinado por una supuesta traición. Está determinado por la forma en que elige conservar su dignidad. La palabra trágico suele usarse con demasiada facilidad en el mundo del espectáculo. Se aplica a rupturas, discusiones, enfermedades, pérdidas económicas, escándalos familiares y rumores sentimentales. Pero no toda tragedia implica destrucción visible. A veces, lo verdaderamente trágico es mucho más silencioso. Descubrir que incluso después de una vida entera de experiencia, el corazón sigue siendo vulnerable. En la historia de Humberto Zurita, el supuesto final trágico no debería entenderse como una caída definitiva. No se trata de imaginar a un hombre derrotado, destruido o condenado por una decepción amorosa. Sería injusto reducirlo a eso. La verdadera tragedia, si existe, es otra. La dificultad de proteger la intimidad cuando se ha vivido toda una vida bajo la mirada pública. Humberto ha sido actor, productor, padre, esposo, viudo, pareja, figura admirada y objeto de críticas. Ha sido celebrado por su talento y observado por sus decisiones personales. Ha pasado por momentos de éxito enorme y por pérdidas que ningún aplauso puede compensar. Frente a esa biografía, un rumor de infidelidad, por más escandaloso que parezca, no alcanza para definirlo. Sin embargo, sí puede revelar algo sobre el momento vital que atraviesa. A los 70 años y más, el amor deja de ser una promesa ingenua. Ya no se ama desde la fantasía de que todo será perfecto. Se ama sabiendo que el tiempo es limitado, que la paz es valiosa y que la compañía verdadera no se encuentra todos los días. Por eso, cualquier sospecha de traición puede sentirse más profunda. No porque la persona sea más débil, sino porque ya no tiene ganas de desperdiciar vida en mentiras. En esta etapa, Humberto no necesita demostrarle nada a nadie. No necesita pelear por titulares, no necesita exponerse para defender su orgullo, no necesita convertir su dolor en contenido. Su mayor acto de fuerza puede ser precisamente no entrar en el juego. Callar cuando todos esperan una reacción, caminar cuando otros quieren verlo caer. Responder con trabajo, con elegancia, con presencia. La dignidad del silencio es una forma de poder que pocas figuras públicas conservan. En una época dominada por declaraciones inmediatas, comunicados urgentes y publicaciones calculadas, guardar silencio parece sospechoso. Pero para alguien de la generación de Humberto, el silencio también puede ser una frontera. Una manera de decir, no todo lo que vivo les pertenece. Si la historia de la supuesta traición fuera cierta, su dolor sería comprensible. Si fuera falsa, el daño del rumor también lo sería. En ambos casos, el punto central es el mismo. La vida privada de una persona no debería convertirse en espectáculo sin consecuencias. Cada versión exagerada, cada titular ambiguo y cada comentario cruel contribuyen a construir una presión que termina afectando a seres humanos reales. Y aún así, Humberto Zurita parece pertenecer a una clase de artistas que sobreviven a la tormenta sin necesidad de explicarlo todo. Su carrera no se sostiene en la polémica del día. Se sostiene en décadas de oficio, en personajes que quedaron en la memoria, en una vida profesional que atravesó generaciones, en una autoridad artística que no desaparece por una historia sentimental. Por eso, el supuesto final trágico puede transformarse en otra cosa, en una lección sobre la madurez. Porque si algo ha demostrado Humberto a lo largo de su trayectoria, es que el dolor no siempre destruye, a veces redefine. Después de perder a Christian Bach, no desapareció. Después de enfrentar el duelo, siguió trabajando. Después de ser observado por iniciar una nueva relación, siguió caminando. Si ahora la prensa o las redes intentan colocarlo en el centro de una historia de traición, su respuesta más fuerte podría ser la misma de siempre: mantenerse entero. El público, por su parte, debería preguntarse qué espera realmente de sus ídolos. ¿Quiere verlos felices? ¿O quiere verlos sufrir para confirmar que también son humanos? ¿Quiere admirarlos por su talento? ¿O consumir sus heridas como entretenimiento?
¿Quiere la verdad o simplemente una historia intensa que pueda repetirse en redes sociales? La figura de Humberto Zurita merece una lectura más profunda que la del escándalo fácil. Su vida habla de amor, sí, pero también de disciplina. Habla de fama, pero también de pérdida. Habla de reinvención, de familia, de trabajo y de resistencia emocional. Reducirlo a un hombre supuestamente engañado sería empobrecer una historia mucho más grande. Quizá el mayor golpe para cualquier persona pública no sea la traición íntima, sino la traición colectiva de una audiencia que olvida la humanidad de quien admira. Porque cuando un rumor se vuelve viral, pocos se detienen a pensar en el silencio de la persona involucrada. Pocos imaginan la incomodidad de sus hijos, de su familia, de sus amigos, de su círculo cercano. Pocos recuerdan que detrás del apellido famoso hay una casa, una mesa, una noche difícil, una conversación pendiente. En el caso de Humberto, el tiempo será el único que ponga cada cosa en su lugar. Si hubo crisis, pasará como pasan las crisis adultas, con decisiones privadas, con conversaciones necesarias, con heridas que quizás sanen o quizá no. Si no hubo nada, el rumor terminará siendo una sombra más en la larga historia de una figura acostumbrada a convivir con la mirada ajena. Pero en ninguno de los dos escenarios debería hablarse de un final definitivo, porque Humberto Zurita no es un hombre definido por una supuesta infidelidad. Es un actor que ha vivido muchas vidas en la pantalla y una vida intensa fuera de ella. Es alguien que conoció el amor profundo, que formó una familia, que enfrentó una pérdida irreversible y que aún así se permitió seguir sintiendo. Eso, lejos de ser una debilidad, es una forma de valentía. La tragedia, entonces, no está en que un hombre descubra o no una traición. La tragedia está en que el mundo insista en convertir cada gesto de amor maduro en una batalla pública. Está en que una relación entre adultos no pueda vivir sus matices sin ser convertida en juicio popular. Está en que la felicidad de los famosos parezca necesitar siempre una amenaza para volverse interesante. Humberto, con su historia y su presencia, representa algo más complejo. La posibilidad de conservar la dignidad incluso cuando otros intentan escribir tu dolor por ti. Y esa dignidad no necesita explicaciones largas. Se nota en la forma de seguir trabajando, en la manera de no responder a cada provocación, en la capacidad de no permitir que una versión externa destruya lo que uno sabe de sí mismo. Si esta historia deja una enseñanza, es que el amor después de la pérdida no es sencillo. Requiere valor. Requiere confianza. Requiere aceptar que el corazón puede volver a ilusionarse, pero también puede volver a temer. Humberto Zurita, como cualquier ser humano, no está exento de esas contradicciones. La diferencia es que él las vive bajo una luz que no perdona. Por eso, antes de hablar de su final trágico, quizá habría que hablar de su resistencia, de su capacidad de atravesar etapas sin perder elegancia, de su manera de seguir siendo una figura respetada incluso cuando el ruido intenta imponerse, de su decisión de proteger, hasta donde puede, aquello que todavía pertenece a su mundo privado. Al final, tal vez el hombre inesperado no sea el supuesto tercero de la historia. Tal vez el hombre inesperado sea el propio Humberto. Un hombre al que muchos creen conocer por sus personajes, pero que sigue sorprendiendo por su manera de enfrentar la vida real. Un hombre que ha sido asociado con grandes pasiones en la pantalla, pero que fuera de ella parece entender que el amor verdadero no siempre necesita explicarse ante nadie. Y si alguna vez el dolor volvió a tocar su puerta, Humberto Zurita no tendría que demostrar su sufrimiento para que fuera válido. Bastaría con saber que, detrás del actor, sigue existiendo un ser humano. Un hombre que amó, perdió, volvió a amar y aprendió que incluso las heridas más íntimas pueden ser enfrentadas con silencio, paciencia, firmeza y dignidad. Ese, más que un final trágico, podría ser el verdadero cierre de esta historia. No la caída de Humberto Zurita, sino la confirmación de que ningún rumor, ninguna sospecha y ningún titular
pueden borrar una vida entera construida con talento, amor, pérdida y carácter.